Muy buenas mis queridos Humphreys, hoy vamos a abordar el último vídeo de la serie de proteínas, concretamente centrándonos en la estructura proteica, su conformación y su funcionalidad. Sin nada más que decir, dentro intro. Bueno, como dije antes de la intro, hoy vamos a centrarnos en la estructura, conformación y funcionalidad de las proteínas. Las proteínas se pliegan espontáneamente, dando lugar a unas enrevesadas conformaciones que, en última instancia, es lo que le va a conceder la funcionalidad. Aquí estáis observando cómo en la diapositiva tenemos una estructura primaria, que es una cadena lineal de aminoácidos unidos por enlace peptídico, y cómo comienza a plegarse, dando lugar a estructuras que luego veremos helicoidales en lámina, conocidas como estructura secundaria. Posteriormente se pliega aún más, dando lugar a la estructura terciaria, y por último tendríamos una maraña de subunidades proteicas, conocido como estructura cuaternaria. Yo siempre pongo el ejemplo de los auriculares. Metemos los auriculares en la mochila o en el bolsillo y luego cuando los sacamos están todos ahí enrevesados. Bienvenidos, amigos, a la nave del misterio. Pues eso le pasa directamente y espontáneamente también a las proteínas. Como sabremos, la secuencia aminoácidica, es decir, la estructura primaria proteica, viene determinada por el código genético y no es más que una secuencia de aminoácidos unido por enlace peptídico. Recordar, desde el extremo amino terminal hasta el extremo carboxilo terminal. Esto, si recordamos en anteriores vídeos, venía determinado por esa secuencia genética, que era el jefe, que estaba en el núcleo, que se copiaba a la secuencia de ARN con ese teléfono rojo que habíamos dicho, y por último teníamos esa secuencia aminoácidica que es la estructura primaria. Esa estructura primaria va a determinar el resto de los niveles y en última instancia va a precisar la función de la proteína, aunque recordemos, la estructura primaria proteica de momento no tiene funcionalidad, pero sí va a determinar la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria y por ello va a precisar la función de la proteína. Sin embargo, para que empiece a adquirirse esa estructura secundaria es necesario un giro. Si recordamos en anteriores vídeos, ese enlace peptídico iba a ser muy fuerte y no le permitía el giro. Sin embargo, los carbonos y residuos adyacentes sí podían girar. Gracias a ese giro vamos a adquirir una estructura secundaria. Esa estructura secundaria van a intervenir puentes de hidrógeno, pero las cadenas laterales R de momento no intervienen, intervendrán en la estructura terciaria y cuaternaria. Tendríamos tres tipos de estructura secundaria: la triple hélice de colágeno, la hélice alfa y la lámina beta. Comenzamos por la hélice alfa. La hélice alfa tiene una estructura helicoidal dextrógira, es decir, gira hacia el sentido de las agujas del reloj y está estabilizada por puentes de hidrógeno cada 4 residuos aminoácidicos entre el extremo NH y el extremo CO. Por su parte, la lámina beta vamos a observar cómo está distribuida en un plano horizontal. Yo siempre digo que es como si cogierais el churrete de ketchup y lo echarais por las patatas. Ya sé que estoy gordo, ¿qué? Que sí, que he engordado mucho estos 2 últimos años, ¿qué pasa? ¿Querías algo más? Aquí también va a estar estabilizada por puentes de hidrógeno entre los residuos CO y NH, como en la hélice alfa anteriormente mencionada. Y también los R no van a participar, sino que van a quedar orientados por encima del plano horizontal y por debajo del plano horizontal, es decir, arriba y abajo de la lámina beta. Por su parte, la más complicada es la triple hélice de colágeno, que es muy característica del colágeno, que por una serie de radicales que tiene, de la prolina, hidroxiprolina, pues va a tener esta estructura. Va a tener una estructura secundaria parecida a la hélice alfa, pero en este caso va a ser levógira, es decir, va a girar en sentido contrario de las agujas del reloj. Pero después se va a trenzar en una triple hélice, es decir, esas 3 hélices que giran en el sentido contrario a las agujas del reloj, a su vez
se trenzan en el sentido de las agujas del reloj. Giran en el sentido contrario a las agujas del reloj, a su vez se trenzan en el sentido de las agujas del reloj. Esto lo podemos ver en el esquema. Imaginaros que tenemos una hélice, que si la vemos desde arriba, imaginaros que es un tubo y nos ponemos encima de ella a observarlo. Veríamos que ese tubo gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. Sin embargo, cuando lo vamos a trenzar con otros 3 tubos, gira en el sentido de las agujas del reloj. Una hélice muy grande que está conformada por 3 hélices a su vez, que todo ello giraría en sentido de las agujas del reloj, mientras que cada una de las hélices gira en el sentido contrario. Ahora vamos con la estructura terciaria. La estructura terciaria va a estar estabilizada por esas cadenas laterales R que no participaban en la estructura secundaria y a través de diferentes tipos de enlace en función de los radicales R que tiene cada uno de los aminoácidos. Pueden ser interacciones iónicas si en los radicales R existieran grupos ionizables como el amino o el carboxílico. También podríamos encontrar puentes de hidrógeno entre los residuos o radicales polares no ionizables. Puentes de disulfuro, que es un tipo de interacción muy característica, por ejemplo, de la cisteína. Y también si tenemos residuos hidrofóbicos, pues sería fuerzas de Van der Waals o cualquier otro tipo de interacciones hidrofóbicas. Esta estructura terciaria va a condicionar una serie de formas, las cuales pueden ser fibrosas o filamentosas y globulares. ¿Y a nosotros qué nos importa la forma? Pues nos va a importar mucho, porque las fibrosas o filamentosas, como observamos aquí con el colágeno, la queratina y la elastina, va a cumplir una función estructural. Esto se debe a que son insolubles. Por su parte, las formas globulares van a tener forma esférica, como su propio nombre indica, y va a tener función transportadora, ya que son altamente solubles o forman dispersiones coloidales en el agua. Por su parte, la estructura cuaternaria va a estar constituida por diferentes subunidades proteicas que van a estar interaccionando unas con otras a través de esos radicales R que estabilizan las estructuras terciarias. Aquí, por ejemplo, tendríamos que pueden ser subunidades distintas, como los anticuerpos, pero también pueden ser subunidades similares, como el caso de la hemoglobina. Así, este sería el resumen de las estructuras. Tendríamos una estructura primaria que viene determinada genéticamente y que es una cadena lineal. Esto normalmente en la naturaleza no existe, a no ser que se dé el fenómeno de desnaturalización. Sin embargo, comienza a plegarse por ese giro de los carbonos adyacentes al enlace amida, al enlace peptídico anteriormente mencionado, y por la interacción de puentes de hidrógeno entre los residuos CO y NH, va a establecer estas estructuras secundarias, que pueden ser una hélice alfa, una lámina beta o una triple hélice de colágeno. Posteriormente, gracias a los radicales R, la misma cadena polipeptídica comienza a plegarse, dando lugar a esa maraña de los auriculares que decíamos anteriormente. Y, posteriormente, esos radicales R también pueden establecer interacciones con otras unidades proteicas, formando así una estructura cuaternaria. La actividad de la proteína va a derivar de la secuencia de aminoácidos. ¿Por qué? Porque cada uno de los aminoácidos va a tener un radical, una cadena lateral R diferente. Esto va a determinar la estructura terciaria y cuaternaria de la proteína, que es cuando ya podemos hablar de una cierta función. Y eso, la estructura final, terciaria o cuaternaria, es responsable de su función y podríamos diferenciar dos tipos. Una con función estructural, mecánica o de resistencia, que sería si tiene esa forma fibrosa, mientras que si tiene forma globular tendría una función transportadora, debido a sus diferencias de solubilidad, entre otras cosas, por supuesto. Sin embargo, la actividad específica de la propia proteína se debe a la interacción y la unión con otras moléculas. Por ejemplo, aquí os traigo el caso de los anticuerpos, los cuales van a interaccionar con el antígeno de manera muy específica, y es cuando tenemos su actividad concreta, mediando la reacción de opsonización, es decir, marcando un posible antígeno para que luego los glóbulos blancos, entre ellos los macrófagos, para que se carguen aquella posible sustancia patógena. También tendríamos la hemoglobina dentro de los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos, que gracias a ese átomo de hierro puede fijar el oxígeno y transportarlo, al igual que el dióxido de carbono. Cada especie, incluso cada propio individuo, va a tener una secuencia determinada de aminoácidos y proteínas. ¿Por qué? Porque van a diferir en el ADN, y al diferir en el ADN va a cambiar la secuencia aminoácidica. A lo largo de la evolución se ha producido gran variabilidad
en la conformación del ADN y por consiguiente en esas proteínas mencionadas. Y por eso podemos mencionar o podemos aproximar la relación filogenética entre diferentes especies en función de la secuencia de los aminoácidos y de las proteínas. Aquí, por ejemplo, traigo un estudio filogenético en base a la proteómica de los insectos, viendo las relaciones evolutivas y filogenéticas. Sin embargo, donde vamos a encontrar muy poca variabilidad es en aquellas proteínas que cumplen importantes funciones. Por ejemplo, aquí os traigo las histonas. Las histonas, como sabéis, son las encargadas de enrollar el ADN dando lugar a los nucleosomas y esa estructura de collar de cuentas que es muy importante para plegar el ADN. Por tanto, al cumplir esa función tan importante, aquí no se van a aceptar muchas mutaciones. Siempre pongo el mismo refrán que nunca me suele salir, pero es: más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, si funciona, no lo toquéis, no utilicéis mutaciones y no deis variabilidad a las histonas. Cumple una función muy importante, no quiero, por muy bueno que venga, quiero que se mantenga, que no haya mutaciones. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con las enzimas. Las enzimas tienen que unirse específicamente a un sustrato o como mucho a una familia de sustratos, a través del centro activo. Por tanto, no acepta muchas mutaciones en el centro activo porque puede cambiar su relación, su interacción con el sustrato y eso no me interesa. Otra pregunta importante y que está relacionada con las proteínas: ¿por qué cuando tenemos un huevo en estado líquido y lo freímos, lo ponemos a la plancha, lo cocinamos, por qué se transforma a estado sólido? ¿Cuál es la naturaleza detrás de ello? Pues esto se llama desnaturalización, y es que las proteínas pierden su estructura cuaternaria, terciaria e incluso secundaria para volver a esa cadena aminoácidica que es la estructura primaria. Aquí observamos cómo esas estructuras más complejas se transforman en la estructura primaria. Y esto es muy importante sobre todo para la especie humana, para la digestibilidad y la nutrición. Aquí os traigo el caso de este hombre que era un cavernícola culturista supuestamente, que decía que comía hígado crudo, testículos no sé si era de toro o lo que sea también crudo, y esto decía que así se ponía muy fuerte. Obviamente se ha demostrado que este hombre utilizaba ciertas sustancias dopantes y que no comía nada de esto. Luego tenía un negocio detrás de que vendía una serie de pastillas que tenía todos esos principios activos y demás. ¿Cómo sabíamos que era imposible que puede tener ese cuerpo comiendo carne cruda? ¿Os acordáis de esa maraña de auriculares? Imaginaos que metéis eso en el estómago. ¿Cuánto tardaría en digerirlo? ¿Cuánto tardaría en asimilarlo? No tendría sentido. Por tanto, esta desnaturalización, si no ocurre el cocinado de los alimentos, daría una serie de problemas digestivos y estomacales que en última instancia no sería bueno para absorber determinados nutrientes. Eso también es igual con la clásica imagen de Rocky que comía esos huevos crudos que no tienen ningún sentido nutricional. Además de que puedes contaminarte por una posible salmonelosis, también no tiene sentido nutricional porque no lo vas a digerir, no lo vas a absorber en su totalidad. Entonces, hablamos de desnaturalización cuando las proteínas pierden su estructura, pierden su configuración por cambios físicos o químicos como cambios bruscos de pH, de temperatura o radiaciones iónicas. Y la desnaturalización puede ser reversible, como el caso del planchado del pelo, en el que por calor vamos a romper los enlaces cisteínicos para volverlo liso, y luego también se vuelve a rizar por esa renaturalización, o puede ser como el cocinado de los alimentos, en el que es una desnaturalización irreversible. Si cocino un huevo, nunca va a volver a estado líquido, siempre va a quedar cocinado. Y por último vamos con la clasificación de las proteínas. La clasificación de las proteínas pueden estar diferenciada en dos grandes grupos: holoproteínas, que están formadas exclusivamente por residuos aminoácidicos, y heteroproteínas, que van a estar formados por una fracción proteica y una fracción no proteica denominada grupo prostético. Ahora lo veremos. Las holoproteínas se pueden clasificar en función a su estructura o en función a su propia funcionalidad o forma. Así, la estructura podríamos decir primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria, y en función de su funcionalidad o de su forma podría ser globular, con función transportadora, o fibrosa, con función estructural, mecánica o como queráis llamarlo. Por otra parte, las heteroproteínas, como dije anteriormente, están formadas por un grupo proteico y un grupo prostético. Un grupo prostético que es algo que no tiene una naturaleza proteica. En función de este grupo prostético puede ser una glucoproteína, una lipoproteína, nucleoproteína, fosfoproteína o cromoproteína.
Aquí os traigo la siguiente diapositiva, ejemplos. La fosfoproteína, la caseína, por ejemplo, de la leche. Tenemos una proteína unida a numerosos residuos fosfato. Por otra parte, tendríamos las glucoproteínas, muy importantes para las membranas biológicas, formando parte de lo que conocemos como glucocális y que tiene un residuo glucídico y un residuo proteico. Por otra parte, las nucleoproteínas van a ser esas histonas que anteriormente mencionábamos, que van a estar estabilizando el ADN y por consecuencia tenemos una interacción ADN-proteínas. Y luego las lipoproteínas, como vimos en aquella serie de lípidos del LDL y HDL, colesterol malo y bueno respectivamente. Por otra parte, tendríamos las cromoproteínas, significando cromo, color, y tendríamos, por ejemplo, el anillo porfirínico de la hemoglobina, que le concederá ese color rojo, también la mioglobina, que es algo así como una forma análoga a la hemoglobina, pero dentro del músculo, el anillo tetrapirrol, que también lo podríamos encontrar en la clorofila, la hemocianina, que es una proteína que tiene un color así azulado y que lo podemos encontrar en ciertos artrópodos, que da bastante de yuyu porque es una sangre de color azul, como si fuera un alienígena, y otra serie de sustancias. Y bueno, sin mucho más que decir, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya servido de ayuda, que os haya ayudado a comprender algo más la funcionalidad y la estructura de las proteínas. Y ya sabéis, cualquier duda, dejadla por los comentarios y la intentaré solventar en el menor tiempo posible. ¡Hasta la próxima!